Hola, muy buenas. En el video de hoy vamos a conocer un poquito más la isla de Margarita, pero ahora ya en la vida nocturna como tal. Y es que en la isla de Margarita hay un montón de cosas que hacer, hay un montón de lugar que visitar, pero no solo en el día, también en la noche. En este video vamos a conocer un poquito más sobre la vida nocturna en la isla de Margarita. Vamos a visitar atracciones y a disfrutar un montón de ellas. Vamos a comer un montón también en la calle. Vamos a conocer lugares, calles bastante activas donde podemos pasar el rato. Y también vamos a ver lugares donde podemos rumbear y pasarla muy bien por la noche. Este es un video que me han pedido un montón, así que espero que lo disfruten. Vamos a ver un poquito de eso en este video y pues nada, comencemos. Y comenzamos de lleno con el Food Cart de Margarita, que es un lugar en el que hay variedad de lugares para comer, hay distintas atracciones para toda la familia, pero principalmente tiene carreras de karting, y es por eso que se llama Food Cart al final, y obviamente nos vamos a montar también. El precio del karting es de $10 por persona para 10 minutos de karting, lo cual sí les digo que suena muy poco, es muy poco, por mucho dinero, pero sin duda la pasé increíble, lo disfruté un montón y lo pagaría de nuevo varias veces más porque realmente es el karting más rápido en el que he estado y lo disfruté de verdad un montón. Entre amigos sin duda te la pasas increíble echándose unas carreritas. En esos 10 minutos llegas a hacer unas 5, 6, 7 vueltas dependiendo de qué tan bueno seas al volante. Ahí podemos ver un poquito de los resultados y las posiciones. Pero no importa, eso no importa, lo importante es divertirse. Y no digo eso por el hecho de que yo no haya ganado, no, lo importante es divertirse, muchachos, divertirse. Y después de las carreritas nos dio algo de hambre, así que bueno, aprovechamos obviamente el lugar para ver qué comemos. Y algo que me gusta un montón es que te entregan un menú donde a su vez están todos los menús en específico de todos los lugares que tienen ahí en el food cart. Entonces puedes ir viendo entre los distintos lugares lo que quieres de una manera mucho más rápida. Ahí vemos el menú, se los muestro para que se den una idea. También me llama la atención que muchas de las cosas no tienen precio, pero muchas otras sí, así que bueno, para que se den una idea al final. Nosotros al final nos pedimos un combo de shawarmas, que venían siendo 2 shawarmas con papas por $10. Aquí se los estoy mostrando un poco, se ve bastante bien. Y Roxana se pidió un sándwich de cerdo que cuesta $12 y sí se ve buenísimo. Vamos a comer y vamos a ver qué tal. Ventaja de tener pareja al final. Pueden comprar 2 platillos diferentes y ahí se reparten mitad y mitad para ambos poder probar. ¿Qué tal ese sándwichito de pernil? La comida estuvo rica. El sándwichito normal. De 1 a 10. Un 7. ¿Qué te sale? ¿Y al shawarma? También le doy como un 7, un 6.57. Yo también le doy un 7 al shawarma como tal. Hay que decir que 2 shawarmas con papitas por $10 suena bien. Y el sándwich de pernil sí, con sus papas, 8 le doy, 8 de 10. Está bueno, creo que lo vale. El Food Cart también tiene una sección con más lugares donde tienes también más actividades para niños e incluso tiene canchas de pádel. Sin duda, cosas que hacer no faltan en este lugar. Al ladito del Food Cart, aquí en Por la Mar, tenemos el parque de atracciones Diverland. Vemos que el precio de la entrada es de $15 el boleto general. Destacar que con esa entrada puedes montarte a todas las atracciones cuantas veces quieras, así que suena bastante razonable la verdad. Vemos la montaña rusa principal que recorre una parte del parque y que se ve muy increíble con esas vueltas que tiene. Entonces les muestro un poquito más el parque. Sí, destacar que hay muy pocas personas, como pueden ver. La verdad parece un poco de película de terror. Incluso tienen la música un poquito distorsionada en el parque como una típica película de terror. Siento que algo malo va a pasar. Pero bueno, no vamos a dejar que eso nos detenga y vamos a disfrutar un montón. Entonces nada, aquí súper emocionados por montarnos a la montaña rusa por primera vez. Primera vez que venimos aquí a Diverland. Así que a disfrutar.
Estuvo muy brutal la montaña rusa, nos montamos varias veces, incluso después estábamos buscando algo más tranquilo, algo más light para poder calmarnos un poquito. Vemos aquí la casita del terror que sí da mucho miedo porque no está funcionando y está un poquito abandonada. Entonces nos conseguimos con las cajas de bateo, en las que ahí estuvimos bateando un rato y en donde me di cuenta que todos mis amigos batean muchísimo mejor que yo. Después nos montamos a este barquito que la pasé súper horrible porque sentía que me iba a salir volando, no sentía que el barandal me sostenía bien, pero bueno, sanos y salvos. Mala idea, no recomiendo. Lo recomiendo, es porque lo recomiendo. Después las muchachas se montaron a esta atracción llamado G-Force, que da unas vueltas súper loquísimas con música durísima. De verdad que se veía súper brutal. Y bueno, nada, sobrevivieron por lo menos, es lo importante. Y después de eso, pues algo más tranquilito, unos carritos chocones que nunca fallan y que siempre se disfrutan un montón chocando a los demás. Nos montamos también después en las tazas giratorias de este pulpo. Estuvo bastante tranquilo, pero súper divertido también, sin duda. Y después fuimos a lanzarnos en esta tirolesa que tienen en el parque, que como se puede apreciar recorre una buena parte y te da una vista increíble desde lo más alto de esto. Sobrevivimos, al final estamos enteros, así que todo bien. Y por último nos quedamos jugando al mini golf. La verdad lo disfrutamos un montón. El parque tiene bastantes hoyos bastante difíciles, sobre todo para nosotros que somos bastante malos en esto. Adicionalmente hay obstáculos adicionales como charquitos de agua por la lluvia, pero bueno, al final pues, se prestan también para la experiencia. Y con todo y eso, pues al final sí disfrutamos un montón del mini golf y de los distintos hoyos que tiene aquí en el parque de Diverland. Hay más atracciones en el parque tanto para niños como para adultos, pero aquí nos quedamos jugando hasta la hora que cierra el parque, que es a las 11 de la noche. Ahora mismo estamos en Diverland, en el parque de diversiones aquí en Margarita, y pues está bastante bonito. Es la primera vez que vengo. Realmente creo que lo vale. Lo que sí me parece bastante curioso es la tan poca afluencia de personas que hay. Estoy seguro que en temporada alta pues esto se debe llenar bastante más, pero en el caso, como ven en los videos, hay muy pocas personas, hay muy poca gente, lo cual es bueno para poder disfrutar de todo rápido, pero al mismo tiempo es un poco preocupante en el sentido de que muchos lugares de la isla se nota que están pensados para una gran cantidad de personas y al final pues hay muy poca afluencia. Después ya a la medianoche nos pegó un poco el hambre y por eso fuimos frente al centro comercial Bayside, donde hay una pequeña calle del hambre donde conseguimos distintos puestos tradicionales de perro calientes, de hamburguesas. Estaba bastante lleno los distintos puestos y eso que es medianoche, pero nada, esperamos un poquito y nos comimos nuestras balas frías. Comimos unos perritos calientes de $1.5. También por comentar, por ejemplo, las hamburguesas van desde $5, las más sencillas de 5, 8 hasta $10 llegamos a ver por aquí, pero nos alcanzaba para unos perros calientes nada más, así que bueno, igual nos salvaron la patria con sus respectivas salsas. Y muy rico, en estas noches siempre nos salva un perrito caliente. Otro día, o mejor dicho, otra madrugada, ya que eran las 3 de la mañana, fuimos a Farmatodo a comprar unos dulces, a comprar unas chucherías, para ir a hablar y ver el amanecer a algún lado. Destacar que veía mucho patrullaje de policías a esa hora, lo cual nos hacía sentir pues un poco más seguros. Al final fuimos del otro lado del centro comercial Bayside donde estábamos antes, que ya ahí da con la playa Moreno y pues tenemos una bonita vista de la playa, de los yates y hay un estacionamiento frente al faro donde las personas van precisamente a tomar, a pasar la noche, frente a unos bares que también ponen música bastante fuerte para mejorar el ambiente. Un buen lugar para pasarla entre panas sin gastar mucho. Otro lugar muy activo que sí o sí tienes que visitar si sales en las noches en la isla de Margarita queda en la zona de Playa El Ángel. Aquí hay una calle en específica en el que hay una gran cantidad de bares, restaurantes, lugares de comida rápida, heladerías, entre muchos otros locales que son muy variados y que seguramente puedes conseguir donde pasarla bien, donde comer en la noche, o simplemente salir a caminar y apreciar el lugar. Nosotros visitamos varios de estos lugares, pero en este video les quiero mostrar donde comí mis hamburguesas favoritas en la isla, en Chill Street Food, un lugar bastante popular también. Aquí se los muestro un poquito más por dentro. Mención no pagada, ya quisiera yo que me estuvieran pagando, pero bueno. Y el principal atractivo de ellos son las hamburguesas americanas que venden.
Aquí les muestro un poquito más el menú para que se puedan dar una idea de los precios. Los precios están en dólares americanos, destacar. Y para recordarnos que estamos en Venezuela, pues se fue la luz mientras que estábamos esperando nuestro pedido. Así que nada, se siente como en casa al final. Eso sí, la luz no tardó mucho en llegar, llegó a los 15 minutos. Y aprovecho para destacar que aquí tenían planta eléctrica y en muchos de los lugares en general pues tienen planta eléctrica para afrontar este tipo de situaciones que la verdad no son tan a menudas, pero ya en otro video hablaré de eso más a fondo. Yo pedí una hamburguesa bacon egg que se ve bastante buena, su precio es de $8 y todas las hamburguesas incluyen también papas, así que se ve bastante bien. Roxana pidió una americana que costó $6 y adicionalmente también nos trajeron estos guantecitos para las alitas específicamente y las alitas nos costaron $7. Así que nada, vamos a probar esta hamburguesa que se ve buenísima. Vamos a ver qué tal. Se ve muy bien, ahí la pueden apreciar mejor. Se ve bastante grotesca y eso me encanta bastante. Está riquísimo, le doy un 10 de 10. Sin duda está súper sabrosa. Tiene un muy buen pedazo de carne y me encantó un montón. Las alitas sí no me gustaron mucho, le doy como un 3 de 10. A Roxana sí le gustó más las alitas, le da un 6 de 10. Pero sin duda la hamburguesa estaba muy buena. En la isla de Margarita visitamos varios bares y discotecas, sé que muchos estaban esperando esta parte. Aquí comenzamos con el bar History, que queda en el centro comercial Costa Azul, en el que esta noche tenían un tributo a Green Day, en que íbamos a tener música en vivo precisamente originaria de esta banda. Así que nada, vamos a entrar y vamos a conocer un poquito History Bar por dentro. Aquí estamos entrando y ya pueden ver un poquito cómo es el lugar por dentro. La verdad está muy bonito, se siente un muy buen ambiente. La verdad la música también estuvo buenísimo en toda la noche. Nos encantó un montón esta experiencia. Nos gustó muchísimo este bar. Ahí podemos ver un poquito de los precios de los cócteles, de las cervezas. Que destacar que al final para poder entrar tienes que consumir un mínimo de lo que sería un servicio. Que en este caso eran $12. Precio que varía dependiendo del bar, del lugar, del evento, entre otras cosas. Pero en este caso eran 12. It's going down to it in America. Sin duda disfrutamos un montón de la música en History Bar. Ya otra noche quisimos visitar discotecas, fuimos al patio donde tenían un tributo a Bad Bunny. Eso sí, fuimos bastante temprano al parecer, fuimos a las 11 de la noche y como pueden ver no habían personas en el lugar todavía, casi no habían personas. E incluso normalmente, como mencioné, tienes que pagar un servicio que es una cierta cantidad de cosas que vas a consumir. Más sin embargo, como no había nadie todavía, nos dejaron pasar así nomás. Pero sin duda este lugar está muy bonito. Tiene bastantes juegos de borrachos, como les decimos. Tiene bastantes actividades que hacer más allá del baile. No nos quedamos porque nuestros amigos nos estaban esperando en otro lugar. Pero sí nos llamó la atención que cuando comenzó a llegar las personas eran personas muy jóvenes, de entre 18 y 25 años más o menos. Sin duda es un lugar para jóvenes. Ya más tardecita fuimos a El Alambique, que queda en el centro comercial Ratán Plaza. Y aquí está mucho más activa la cosa ya. Aquí vimos personas, yo diría que desde 25 años en adelante, de 30, 40, 50 años, personas pasándola bastante bien, con música vieja, con tecno viejo, reggaetones viejos, con merengue. Al final vinimos aquí porque más tarde iban a tener un tributo a Dimensión Latina, una banda de salsa. El ambiente aquí estaba muy activo y muy divertido. Algo que no me gustó mucho y se los voy a mostrar es que en el menú pues no hay precios como tal, así que no tengo muchos que mostrarles en este menú. Había que estar preguntándole al mesero, entre tanto ruido, pues el precio de cada cosa. También destacar que para entrar aquí pues no tienes que pagar un servicio en específico, no tienes que pagar entrada, puedes entrar y simplemente no consumir. Como sea, las pasamos increíble y disfrutamos un montón varias horas aquí.
Eran las 2 y pico de la madrugada y ya nos regresábamos al apartamento, pero sentíamos que faltaba algo y pasamos cerca de la discoteca 1900 Nightlife, que es una discoteca a la que hemos escuchado un montón, así que teníamos que entrar sí o sí. Aquí en la entrada tienes que pagar un servicio de $25 para máximo 4 personas, que en este caso nos dieron un refresco y una botella de Santa Teresa, que yo no sé nada de alcohol, sé muy poco de eso la verdad, así que ustedes me dirán si está bien, si está mal, la verdad no lo sé, solo sé que el lugar estaba muy hermoso, que estaba full ese lugar, estaba bastante lleno, con música techno, música de reggaetón, de lo más reciente hasta lo más viejo, y terminamos escuchando reggaetón y merengue del más viejito. Estuvo brutal, la pasé increíble aquí. La música y el lugar estaban realmente increíbles, yo la estaba pasando súper espectacular. Algo curioso es que yo antes de este video nunca había ido a una discoteca y tuve la oportunidad de ir en la isla de Margarita a varias, y sí tengo que decir que me ha encantado un montón toda la experiencia. Para mí la isla de Margarita es mucho más activo que en muchas otras ciudades en las que he estado en Venezuela, y sin duda no te vas a aburrir aquí. Ya eran las 5 y pico de la mañana, incluso llegaron a encender las luces en la discoteca y eso era básicamente como decirnos: muchachos, ya es hora de irse, hay que irse a sus casitas, así que bueno, ahí la pasamos súper bien y ya a esa hora pues agarramos a nuestra casa, el apartamento no estaba muy lejos, así que nos fuimos caminando desde ahí. Por cierto, esta es la botella que les decía, ustedes me dirán si es buena o no, por favor, porque yo ni idea. La pasamos súper bien, son las 5 de la mañana, ya nos corrieron, así que ¿qué se hace? Nos agarró la lluvia de regreso, pero ya llegamos por lo menos. Ya por último en este video quisiera mostrarles los casinos aquí en la isla de Margarita, o más específicamente un casino llamado Casino del Sol. Nada más al entrar pues podemos ver las distintas máquinas que tienen para poder jugar en ella. Además de estas máquinas tienen algunos otros juegos como pueden ser la ruleta o puede ser pues otro juego en general. También tiene una sección específica para las personas que quieren jugar póker y cartas. Así que al final es bastante interesante, bastante variado este casino. Are you winning some? Sí, sí. Perdí la casa. Ajá, la luquita, papá. La ganaste nada. Esa era para ver, esa era para ver. Esta era buena. Me ganó. No ganaste nada. Ya va, ¿y el start para qué funciona? Mete todo el dinero, eso es. No, da. Ella sabe, ¿verdad? No, tú tienes que pagar 5, hermano. Qué estafa. Para poder jugar en ella realmente no te cobran las tarjetas para poder utilizarlo. Lo que sí te cobran es el saldo para que tú puedas apostar en las máquinas al final, ¿no? Así estuvimos un buen rato probando las distintas máquinas, viendo qué había de bueno. Todo iba bastante bien hasta que un problema en una de las máquinas y nos quitó casi la mitad del dinero y terminamos perdiendo casi todo nuestro dinero, como era de esperarse, pero bueno. Al final las risas no faltaron, es lo importante, la pasamos bien, la hemos pasado increíble en todo este video, saliendo en la isla de Margarita de noche. Hemos hecho de todo un poquito, obviamente nos hubiera gustado hacer incluso más cosas porque hay más cosas que hacer todavía, pero sin duda nos vamos súper a gusto de todas las cosas que pudimos hacer. También en otros pueblos, en otras ciudades hay más placitas, hay más actividades, hay más cosas. En general en este video les mostré más las cosas en la ciudad de Porlamar, que es donde nos hemos estado hospedando. Y bueno, ya estamos en el apartamento, son las 6 de la mañana, vemos un nublado amanecer, pero aún así muy bonito. Y pues nada, espero hayan disfrutado el video y todos los lugares que visitamos, nosotros lo disfrutamos un montón. Y si hay que decir que hay muchísimos más lugares por visitar en la isla de Margarita, tanto de noche como de día. Solo les mostramos en este video los que tuvimos nosotros la oportunidad de visitar y espero de verdad que les haya gustado muchísimo el video.
No olviden darle pulgar arriba y también recuerden que todos los lugares que visitamos, los Instagrams van a estar en la descripción del video por si quieren consultar algo en cada uno de ellos. Y sin más, pues muchas gracias por el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.